Hola, hola, muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Me encuentro en este momento desde la ciudad de Monahans, Texas. Vamos a transmitir en vivo y en directo, tanto por el Facebook Live como las páginas sociales, mis amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes. A los que están en este momento sintonizando la emisora de radio del ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy, un saludo cordial. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a entrar un momento especial a través del Facebook Live, y también vamos a entrar a través de la emisora por la website. Vamos a entrar. Recuerde, mi amado hermano, mi amado amigo, que usted está allí, que está escuchándonos a través de la radio, mientras usted escucha o abre su Facebook, mientras usted participa de lo que es su cotidianidad de estar revisando las páginas sociales. Usted puede abrir, si quiere descargar la aplicación de la emisora, usted puede ingresar a su celular y a Play Store, abre la carpeta de Play Store en su celular. Allí va a buscar la aplicación MixLR, descarga la aplicación MixLR, la abre. Cuando la abre le va a aparecer una ventanita donde le aparece escuchar música, y en la parte superior usted va a escribir Cara a Cara y le da su clip, y le va a aparecer la fotografía del ministerio donde estamos mi esposa y soy yo, y puede abrir y escuchar la emisora en vivo las 24 horas al día. Estamos transmitiendo ya, gracias a Dios. Anoche hicimos las pruebas iniciales, ya los ingenieros de sonido nos cuadraron los equipos, como pueden ver el sistema. Tenemos más equipos por debajo de la mesa, tenemos otros equipos acá, y hoy me encuentro solo. No estoy con la hermana Johnny, tampoco estoy con mi esposa, pero vamos a transmitir un momento especial. Recuerde, vuelvo y le repito, si usted desea tener la emisora en su celular, donde usted va a escuchar música de adoración y alabanza las 24 horas sin ninguna interrupción, porque normalmente estamos acostumbrados a que entramos por el celular al YouTube, y es lamentable estar uno en unos momentos especiales de adoración y alabanza donde uno está contento, alabando, glorificando a Dios, y le entra de una vez un comercial y le corta a uno hasta la espiritualidad. O como también a veces se entra a escuchar una predicación, una enseñanza muy bonita que le está llegando uno al corazón, al alma, y le entra un comercial X, Y o Z y lo saca a ustedes de su espiritualidad. Entonces, si usted gusta, vuelvo y lo repito, mi amado hermano, que quiera tener una emisora 24 horas al día, a la hora que usted quiera conectarse directo en vivo, sin comerciales, usted puede entrar a su celular y buscar Play Store, y en Play Store descargar la aplicación MixLR, la abre, luego le da oír o escuchar lo que es música, y en la parte superior escriba Cara a Cara y le da lo que es buscar, y ahí aparecerá la foto de mi esposa, la foto donde estamos los dos, la misma que aparece en el Facebook aparece ahí, y le da clip y entra en vivo. Si usted gusta, también puede suscribirse a la emisora y estar chateando con nosotros en vivo. Otra recomendación, mi amado hermano que me está escuchando a través de la radio y a través del Facebook Live: si usted quiere alguna música o conoce alguna adoración que sea especial, que sea adoración muy bonita, por favor escríbanos al Messenger y diga: mire, pastor, a mí me gustaría escuchar esta adoración, esta alabanza que me parece que es espiritual, que sea bonita, y con mucho gusto la estamos descargando y la anexamos a lo que es la programación, y ustedes nos van a ayudar a programar la emisora. Bendito sea Dios. Este es un proyecto que teníamos un pendiente desde hace muchos años. Ya había tenido la emisora, pero por cuestiones logísticas y de economía no había podido pagar la licencia, pero ahora sí, gracias a Dios, tenemos licencia para transmitir 24 horas a las naciones, adoración, alabanza y palabra de Dios. Y estaré yo todos los días personalmente de 6 a 7 de la mañana, hora Texas, hora de Estados Unidos, del estado de Texas, en la ciudad de Monahans. Estaré transmitiendo 1 hora
donde voy a estar no tanto predicando, sino orando por las necesidades, respondiéndole a las personas, y todos los días vamos a estar en plena comunión con el Señor, los que puedan conectarse. Si usted va en su vehículo, que le gusta por Bluetooth conectarse, ahora conéctese a la emisora cara a cara con el gran Yo Soy, y de verdad pasemos momentos en la presencia del Señor sin comerciales, sin que nos interrumpan, y escuchando música o adoraciones que de verdad sean espirituales. Todos los géneros, y una vez les digo, todos los géneros, porque soy colombiano, gracias a Dios, y en mi país hay muchos géneros de música como vallenato, cumbias y otra cosa que adoran a Dios también. Y mándenos lo que a usted le agrade, y con mucho gusto estaremos haciendo la programación. Pero en fin, bueno, esta noche quiero invitarlos un momento para que me acompañen a la bendita palabra de Dios. Quiero que entremos un momentico. Vamos a mirar un tema especial. Aprovechando que estoy por la radio, hace unos minutos atrás, gracias a Dios, teníamos una sintonía de 151 personas ya por la emisora. Y esto es espectacular porque pues estamos comenzando. Llevamos menos de 24 horas ya al aire por la emisora, y la sintonía ha sido radiante, espectacular, y para la gloria de Dios. Quiero invitarlo a que saque su Biblia esta noche, vaya listando el libro de Mateo capítulo 24. Vamos a hacer un análisis sobre las señales antes del arrebatamiento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué es lo que muestra realmente la palabra de Dios para que tú y yo estemos preparados en estos momentos tan difíciles, donde estamos notando cosas muy extrañas que están sucediendo, cosas tremendas que están sucediendo? Y es necesario ir a la palabra de Dios, a la fuente de información más fidedigna, a pesar de que se han encontrado algunos errores, fallas de traducción, impostaciones. Ahí encontramos la palabra de Dios, ahí encontramos la verdad, y es necesario que estemos preparados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero saludarlos. Si usted quiere escribirme al mensaje mientras estamos en la transmisión, bien sea que quiera escribirme al chat de la emisora, aquí mismo le voy a estar contestando, y si es por el Facebook Live también. Vamos a orar un momentico. Quiero invitarle un momentico a que estemos orando, estemos llevándola de verdad un momentico, este tiempo que vamos a entrar en la palabra de Dios, para que sea el Señor bendiciéndonos, guiándonos y guardándonos a través de su bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, gracias te doy en esta hora. Gracias por tu presencia, porque sin ti, Espíritu de Dios, sería imposible hablar de Dios. Sin ti sería imposible hablar de Cristo, y sin la presencia del Ruach HaKodesh, como se habla o se dice su nombre en hebreo, sería imposible llegar a todas las verdades que se necesitan a través de la bendita palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Guíanos a toda verdad en el nombre del Señor Jesús, para honra y gloria del Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, mi amado hermano, saque su Biblia. Vamos a estudiar Mateo capítulo 24. Voy a ver si logro poner aquí algo especial. Un momentico. Voy a poner una cortina musical para que las personas que están en la radio pues no nos escuchen tan seco, solamente la voz. Vamos a ver qué dice acá. Bueno, bendito Dios. Aquí vamos. Tenemos que se abra un momentico el sistema. Vamos a cerrar acá y habilitamos aquí. Subimos un poquitico esto. Gracias al Señor estamos... a ver, por acá. Estamos estrenando un sistema, y a la vez no es tan sencillo para nosotros pues manejarlo, ¿no? Pero ya nos vamos a acostumbrar. Vamos a acostumbrarnos poco a poco a estar manejando estos aparatos de tecnología. Bueno, nos quedó difícil mientras nos vamos acostumbrando. Bueno, hay algo muy importante que quiero que vayamos a la palabra de Dios, y quiero que lo estudiemos en esta hora. Y es lo que dice el Señor. Mateo 24, verso 29. Quiero que entremos de lleno para algo muy tremendo, porque han sucedido cosas en el mundo entero que nos están dejando pues con la boca abierta, nos están dejando pensando qué es lo que está sucediendo realmente en el mundo entero, qué es lo que está pasando.
y es necesario que entremos a la palabra de Dios para que nos estemos cuidando, nos estemos protegiendo de todo lo que esté sucediendo en torno a la segunda venida del Cordero de Dios, ¿sí? A lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Dice la bendita palabra de Dios, tiene un título, estoy leyendo la Reina Valera, dice, la venida del Hijo del Hombre. Escuche esto, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto, cada vez que entro en la palabra, analizarla o a revisarla me deja un poquito como lleno de preguntas. ¿Cómo así que después de la tribulación de aquellos días? Si se habían levantado ministerios donde hablaban y predicaron por muchos años diciendo que la iglesia no entraría a la tribulación. Había muchas predicaciones sobre la famosa pre-tribulación. Y nos sacaban ejemplos tremendos sobre como lo que pasó con Noé. Decía que Noé duró predicando mucho tiempo y que el Señor en su misericordia había sacado a Noé y a su familia antes del diluvio y que apenas se cerró la puerta llegó el diluvio. Y nos habían dicho que igual iba a suceder con la iglesia, que la iglesia no pasaría por la tribulación porque el Señor nos iba a sacar antes. Y estamos notando que no ha sido así, que las teologías estaban equivocadas. También nos enseñaron sobre el mismo tema, sobre el tema de Lot en Sodoma y Gomorra. Por muchos años predicadores se lanzaron con la teología de que el Señor nos iba a sacar antes de la tribulación, ¿sí? Porque Lot, o los ángeles sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijas. Su esposa quedó en el camino cuando volteó a mirar hacia atrás y nos decían que lo más probable era que la iglesia no participaría de la tribulación, pero estamos viendo que no es así. Entonces volvemos a algo muy concreto, mis amados hermanos, y es que notamos que todas las teologías humanas se equivocan. Todas las teologías humanas se han equivocado. Todos los hombres se han equivocado. Por eso es necesario que volvamos a la bendita palabra de Dios para ver qué es lo que ella realmente nos está indicando, qué es lo que ella habla y sobre todo qué es lo que Cristo dijo. Porque no podemos seguir tranquilamente creyendo a todo lo que nos estén diciendo, tanto en los altares y sobre todo lo más peligroso es sobre todo lo que están hablando por las páginas sociales, porque esto es un caos completo. Entonces hay que volver a la palabra de Dios para mirar cuál es la verdad. Y si sabemos que Cristo está hablando en Mateo 24, porque si usted mira al comienzo, el verso 1 dice muy claro que los discípulos se le acercaron y le dijeron, maestro, ¿cuáles serán las señales? Escuche esto, señales antes de tu venida, ¿sí? Y él habló muy claro de cuáles eran las señales. Pero resulta que la iglesia moderna, no me voy a cansar de decir, la iglesia moderna sigue lo que los hombres están hablando, pero no lo que Cristo ha dicho. Y el fundamento de la iglesia es Cristo. Y si Cristo no lo dijo, no es correcto. Pero si Cristo lo dijo, lo afirmó, estamos en lo correcto. Entonces algo muy tremendo es que él dijo que inmediatamente después de la tribulación, escuche esto, después de la tribulación de aquellos días, dice que el sol se oscurecerá y la luna no va a dar su resplandor. Ojo, porque uno de los eventos más grandes antes del arrebatamiento, conforme está escrito, es que va a suceder algo tremendo sobre la faz de la tierra que va a impedir que la luz del sol y la luna se vean reflejados hacia nosotros. Entonces, no hemos llegado a ese asunto. Algunos hablan, y no solamente hablo de teólogos ni eruditos, sino hablo de políticos, y las noticias hablan de la posible guerra nuclear, ¿cierto? Dice que si llega a estallar una bomba nuclear con la potencia que las han hecho hasta ahora, estamos viendo que son más fuertes, mucho más fuertes de lo que ha sido la bomba de Hiroshima cuando estrenaron la bomba nuclear. Sí, va a ser mucho más potente porque ya los gobiernos de las naciones que utilizan este armamento
las han producido de una manera mucho más potentes, mucho más poderosas y hacen un daño mucho más fuerte. Entonces, ojo que la Biblia misma dice que uno de los eventos es que el sol no dará su luz ni la luna. Y algunos especialistas dicen que lo más probable es que después de un estallido termonuclear, el polvo que se va a producir subirá y tapará la luz del sol y la luna. Ojo con esto. Dice muy claro, dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ojo con esto. Porque normalmente las visiones de los profetas y las visiones que hubieron en la antigüedad, o lo que está escrito cuando dice las estrellas caerán del cielo a la tierra, se ha interpretado en dos formas que son posibles para cumplirse. Una de las formas es que los famosos meteoros o lo que va a caer a la tierra puede ser que sea lo que esté cayendo y produzca también esto. ¿Sí? Las famosas estrellas que caen a la tierra, y puede ser que al caer sobre la faz de la tierra, aunque según los simulacros que han hecho con los computadores, los científicos y la NASA, no han indicado que va a caer una estrella o un meteoro va a caer sobre la parte de tierra seca, sino han mostrado que es sobre el mar. Entonces, inclusive por ahí me vi una recreación que hicieron de un posible meteoro que va a caer a la tierra, que va a ser muy fuerte y va a provocar que el mar, las islas desaparecen, y va a provocar que muchas parte de los continentes, de todos los continentes, desaparezca. Parte de Europa, parte de Centroamérica, parte de Norteamérica, y Suramérica ni se diga, porque va a caer, supuestamente según tienen pronosticado, para el océano Atlántico. Pero si llega a caer sobre la Tierra, que no, ninguno de los científicos ni la NASA lo tiene previsto, levantaría un polvo como si fuera una explosión termonuclear grande, y también ocultaría la luz del sol y hacia la Tierra. Pero hay algo muy tremendo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 12, quiero irme un momentico hasta allá, mi amado hermano. Si usted quiere buscar conmigo, pues le agradezco. También dice Apocalipsis 12, en el verso 7, dice que va a haber una gran batalla en los cielos. Dice, y Miguel, que es el arcángel Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera de los cielos el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ojo con esto, ojo con esto. Entonces resulta que dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, y sabemos por Efesios capítulo 6, verso 12, creo que es, vamos a mirarlo, donde el apóstol Pablo habla muy claro sobre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores y potestades de las tinieblas. Dice así exactamente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Ojo con esto, porque aquí dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces algo va a suceder tremendo, muy fuerte al tiempo, en los cielos, o sea, fuera de esta atmósfera y en esta atmósfera, que va a impedir que la luz del sol y la luna se refleje. Y dice el verso 30 algo muy tremendo, que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, o en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el verso 31 dice algo muy tremendo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. El arrebatamiento. Entonces, previo al arrebatamiento, o en el mismo instante, porque no podemos decir, nadie puede decir con certeza que el arrebatamiento va a ser así o asá, o tal día o tal hora. No, simplemente tenemos la información que nos dejaron en la Biblia, nos dejaron en la palabra de Dios, y tenemos que estar pendientes de las señales. Ojo a esto, señales. Cuando usted mira todo el capítulo 24, y sobre todo al comienzo, Cristo dijo muy claro,
después del verso 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire esto atento, mi hermano. Ellos dijeron señales y Cristo respondió, ¿cuáles eran las señales? Entonces, una cosa muy importante, mi amado hermano, es que usted debe escudriñar, revisar las señales, cuáles eran las señales, cuáles se cumplieron, cuáles faltan por cumplirse para que usted esté preparado. Porque hoy en día hay una multitud de hombres y mujeres que se creen sabios en su propia opinión y se han levantado maestros, como dice allá en Timoteo. Maestros de acuerdo a su propia opinión. Pero lo más delicado es que no están llevando a la iglesia a prepararse para las bodas del Cordero. Sí, algunos hablan de arrebatamiento, pero se la pasan haciendo lo que Cristo prohibió. Eso es lo más tremendo. Entonces, una de las grandes señales es que tenemos que estar pendiente, porque él habló que previo al arrebatamiento se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24. Pero vamos a hacer una cosa. Quiero invitarlo a que saque su Biblia y quiero invitarle a que vaya conmigo leyendo cuáles son las señales. ¿Cuáles son las señales antes del arrebatamiento? ¿Ya? Entonces vamos a empezar desde el versículo 4 y empecémoslo a analizar y a revisar para poder saber qué se cumplió, si hay algo que no se ha cumplido, qué falta por cumplirse para ver si estamos preparados o no estamos preparados. Porque esto es delicado, mi hermano. Llegó el tiempo, como dijo el Cordero de Dios, que tenemos que revisar doctrinas. ¿Dónde estoy yo recibiendo doctrina? ¿De quién estoy recibiendo la doctrina? ¿Sí? No vaya a ser que yo esté metido en un lugar donde no es aprobado por Cristo, no es aprobado por Dios, pero se habla en nombre de Cristo y en nombre del Espíritu Santo. Porque si aquí no te están preparando para la venida del Cordero de Dios y para el arrebatamiento, créalo, mi amado hermano, usted está en el lugar equivocado. Cristo dejó señales y la iglesia en este momento debería estar preparándose en las señales. Pero es increíble cómo uno nomás es meterse uno a las páginas sociales y ver los videos de TikTok, de YouTube, y lo que están hablando hoy en día no tiene nada que ver con las señales. Y si tú lees después del verso 31 de Mateo 24, donde habla del arrebatamiento, dice que cuando Él venga, van a estar igualito que en los días de Noé, casándose, dándose casamiento, o sea, en festividades, celebraciones. ¿Sí? Y si hablamos del cristianismo y de las iglesias, están en lo mismo. Estamos en el pleno auge de los falsos profetas. Y la iglesia no se está dando cuenta que todo se está dando. Miren nomás lo tremendo que ha sido para el mundo entero lo que está sucediendo con los animales. Ya todo el mundo ha visto los videos de las ovejas girando en círculo, las hormigas, las abejas, los caballos. Hoy vimos inclusive ardillas girando como loquitas. Seres humanos, sobre todo en China, que están girando de un momento a otro, voltean a mirar como si estuvieran viendo algo invisible y terminan dando vueltas y muchos terminan muertos. Algo que me pareció increíble también de un video que vi fue de un hombre en un vehículo que se volvió loco y era un hombre normal, un padre de familia, y también fue en China y arrancó su vehículo y empezó a atropellar a todo el mundo. Cuando lograron abrir el vehículo fue increíble que el cuerpo de este hombre explotó en llamas. Pero no porque se hubiera flagelado él mismo, sino el cuerpo de él explotó, estalló en fuego. Esto es increíble. La cantidad de muertos que ha habido es tremenda a raíz de esto. Porque también se está viendo grupos de personas que están dando vueltas también. La misma naturaleza está avisando que algo grande va a suceder. Por eso es necesario que entremos a mirar las señales. No más teologías humanas. Escúcheme, por favor, no más teologías humanas. No le anden creyendo más a los profetas falsos y mentirosos. No sigan más
metidos en el mercaderismo de la fe, creyendo que con dinero usted se va a salvar. No sigan, por favor, en esos lugares. No permitan que sigan comercializando con ustedes. No permitan que sigan abusando de ustedes y de esa espiritualidad en que usted está. Por favor, abra los ojos a través de la palabra de Dios para que usted comprenda en qué lugar se encuentra y si su nombre realmente está escrito en el libro de la vida o no está en el libro de la vida. Aquí no importa absolutamente nada más. Aquí ya no importa el título, aquí ya no importa el dinero, aquí ya no importa las iglesias, grandes, chicas, mega iglesias. No, se cumplió la palabra de Dios. Se cumplió. Así que mi hermano, prepárese, abra su Biblia y entérese, mi hermano, y empiece a buscar de Dios. Me decía una hermana hace poco, pastor, pero entonces, ¿dónde nos vamos a congregar? Si la mayoría están hablando mentiras en nombre de Cristo y mencionan al Espíritu Santo y hacen todo lo que Cristo prohibió, todo lo que Cristo dijo, no lo hagan, sí lo hacen. Y siempre con la misma excusa, es que está escrito en la Biblia. Sí, puede estar escrito en la Biblia. Pero si usted empieza a informarse y averiguar los orígenes del Nuevo Testamento, usted se va a quedar sorprendido. Sorprendido. ¿De quiénes escribieron eso? ¿Quiénes modificaron? ¿Quiénes llevaron a una religiosidad y cómo el evangelio se torció desde hace muchos años atrás? De una manera tremenda que aún segunda de Pedro se cumplió. Donde harían mercaderismo de la iglesia. Y la gente no se da cuenta. Hoy la mayoría de los templos, no lo digo todos porque hay muchos hombres también de valor que predican la verdad. Ahí la mayoría de los templos se convirtieron en centros de espiritismo y la gente piensa que son centros de adoración. Centros de adivinación y piensan que están en una iglesia y están en sitios de reunión de espiritistas con título. Y la gente no se da cuenta. Porque les hablan en nombre de Cristo, les predican en nombre de Cristo, hablan lenguas y hacen 50,000 cosas. Y no se dan cuenta que están metidos en sitios no solamente de lobos rapaces, sino sitios de adivinación y espiritismo, de brujería y hechicería en nombre de Cristo, con título cristiano. Infórmese, mi hermano. Averigüese lo que es Kundalini, búsquelo en el YouTube. Búsquelo en Google, que es Kundalini, vayan, mírese todos los videos y dígame usted qué diferencia hay entre un gurú del hinduismo, de la brujería y la hechicería con un pastor cristiano moderno. No hay diferencia. Es algo tremendo. Mire lo que dice el verso 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mire quién está hablando, hermano, note quién está hablando. No está hablando el apóstol, no está hablando un profeta, está hablando el mismo Mesías. Dice, mirad que nadie os engañe. Mire, esto es lo más importante que tiene que hacer el ser humano. En este tiempo, en esta hora, hay que revisar todas las predicaciones y todas las enseñanzas. Todas. Y no porque sea el pastor de su predilección, está hablando la verdad. No porque sea su iglesia favorita, está hablando la verdad. En este tiempo, y hace un año atrás lo dije cuando estaba en Colombia, lo dije muy claro, y vuelvo y lo repito, el Espíritu Santo no me lo dijo, no escuché una vocecita, ni fui a profetizar, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Dijo Cristo, mirad que nadie os engañe, y cuando dice nadie, es nadie. Y usted está en la obligación aún de revisar si mis palabras y si yo lo que estoy hablando está corroborado en la palabra de Dios o no, o me lo estoy inventando. Porque si no hablo o yo hablo algo que no está en la palabra de Dios, siempre le digo la fuente para que usted vaya a investigar. Pero no podemos estar creyendo a todo el que nos venga a hablar en nombre de Cristo, hable en lenguas, en nombre del Espíritu Santo, porque Satanás se disfrazó de ángel de luz y llegó el tiempo y la hora en que se iban a conocer quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos ministros del evangelio. Sí, llegó la hora porque hay muchos hombres que estaban en el altar que se creían, mire lo que estoy haciendo, entre comillas, se creían que eran hombres de Dios
pero resultaron falsos, mentirosos, hipócritas y mercaderes de la fe. Falta ver los videos. Falta ver los videos que les han tomado mismos hermanos de las mismas congregaciones, donde los ven como utilizan el falso ministerio profético. Y lo seguiré diciendo porque la Biblia lo dice y Cristo lo dijo. En este tiempo no hay profetas. Se ejerce el ministerio profético para hablar la palabra profética más segura, como lo enseñó el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Y Cristo mismo lo dijo en Lucas 16, 16. No hay más profetas sino hasta Juan Bautista. El resto, él mismo lo dijo, léalo por favor. Dice, de aquí en adelante, de ahora en adelante, se hablará del reino de los cielos y su justicia. Pero ahora se jactan con el título profeta. Ya nadie quiere, mire, ya ni siquiera quieren ser apóstoles. Porque primero comenzó con la apostatitis, o bueno, algo así, como se dice. Todo el mundo queriendo ser apóstol y ahora los apóstoles incluyendo a otros para apóstoles basados en Hechos capítulo 1 porque Pedro se le dio en su momento de levantarse en medio de los hermanos cuando la orden de Cristo era, léase Hechos capítulo 1, la orden de Cristo era estar juntos reunidos en oración mientras llegaba el día de Pentecostés cuando vendría el Espíritu Santo. Pero dice que Pedro se levantó y recitó el libro de los Salmos donde dice, y otro tome su oficio. No, y a él se le dio por echar a las suertes a ver quién iba a reemplazar a Judas. Y de entre esos nombraron a un tal Matías. Y Pedro dijo, el Espíritu Santo, escuche esto porque esto es delicado y esto es fuerte, hermano. Está escrito, y Pedro dijo, el Espíritu Santo. Acuérdese que un día Pedro se levantó a hablar con Jesús cuando él dijo que iba a ser crucificado. Y él dijo, no, maestro, no, que tal no haga, yo voy por ti. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. En un instante entró un espíritu inmundo de confusión en Pedro y Cristo lo reconoció y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y volvió y lo soltó. ¿De cuándo acá el evangelio de Cristo es a las suertes? ¿De cuándo acá se nombra un ministerio con suertes? Nunca. Los ministerios los nombra Dios mismo, Cristo mismo. Si usted mira en el Antiguo Testamento, todos los hombres de Dios fueron nombrados y llamados por el ángel de Yahweh o Yahweh mismo. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo dice en Efesios 4, del verso 11 en adelante, que Cristo fue quien nombró los ministerios. Pero Pedro se le ocurrió decir el Espíritu Santo. Y nombraron a Matías. Y ese ministerio se perdió. Nunca más se volvió a saber de este hombre. No hay una sola predicación de Matías, no hay una sola enseñanza de Matías. Y por eso los falsos ministerios apostólicos empezaron a decir que ellos tenían derecho de nombrar a otros apóstoles, desconociendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 14, que dice muy claro que cuando venga la nueva Jerusalén y el templo de Dios tiene 12 cimientos. Y cada cimiento tiene el nombre de un apóstol. Son 12. Y como el hombre quiso reemplazar a Judas, Cristo mismo reemplazó a Judas. Porque él mismo llamó a sus 12 discípulos. Y como uno se perdió, él mismo reemplazó a Judas por el apóstol Pablo cuando se le apareció camino a Damasco. Y ese sí fue efectivo. Le hace Apocalipsis 21, 14, dice muy claro que son 12 cimientos y cada cimiento tiene el nombre de un apóstol. No hay más cimientos. Y el hombre ya nombrando hoy en día ministerios. Pero ya pasó la época de los apóstoles, aunque no hace falta el que todavía se denomine apóstol. O usted notará algunos sinvergüenzas que pasaron de pastores a apóstoles de una vez. Y de apóstoles ahora son profetas. Pero ya el pastorado lo niegan. Y el maestro de la palabra menos. Y todos quieren ser profetas. O si no, la esposa del pastor, la profeta. Él es el pastor no. Es un ministerio profético. El apóstol y la profeta. Y ni se diga que ya hay algunos que porque tienen iglesias grandes, ahora se dicen
patriarcas. Ya no son ni apóstoles, ni profetas, ni pastores, ni evangelistas, sino patriarcas. Da vergüenza el evangelio moderno. No hay una sola iglesia confiable en el mundo entero donde uno pueda recomendar y decir, vaya tranquilo, que allí se predica la verdad. Porque todas se están leudando. Usted nomás mire en el Facebook todas las contradicciones que hay. Un pastor ahora ya no tiene tiempo para predicar en su iglesia, o no tiene tiempo para la radio, o no tiene tiempo para predicar la verdad, sino saca un videíto de él con otro pastor donde han editado una parte del video del otro pastor para refutarlo de acuerdo a su conocimiento. Entonces, si no está de acuerdo, ese otro es un falso profeta. Pero lo gracioso es que otros ya le sacaron videos a ese que está criticando a otros. En vez de estar preparando el pueblo de Dios. ¿Y saben qué está la iglesia? La iglesia está entretenida mirando a ver qué dijo el pastor fulano de tal. Ay, mire qué dijo eso. Ay, del curita aquel, del padre aquel, de no sé qué, del evangelista, de la salmista que ahora criticó a fulano, a sutano. Que al apóstol aquel ya le sacaron una canción de reggaetón mundano, donde él siempre dice que me den los diezmos, que me manden, que yo doy mi WhatsApp. Y dicen una vulgaridad en plena canción. ¿Y quién la motivó? El famoso apóstol moderno. La salmista, evangelista. También le sacaron una canción porque ella dijo que las mujeres no podían utilizar tacón alto porque suena chiplac, chiplac, chiplac. Y en su nación se formó una canción que ahora la bailan todo el mundo, originada por una evangelista, salmista. En vez de estar preparando la iglesia y mostrándole las señales que Cristo habló para que estén listos para el arrebatamiento, pero hablan de que se van a ir. Hay una confusión tremenda en el mundo entero. Ya no hay tiempo ni siquiera de juzgar, ya no hay tiempo de criticar, ya no hay tiempo de señalar, ya no hay tiempo de pisotear, no hay tiempo. La naturaleza misma está pidiendo a gritos ser restaurada. ¿Por qué creen que los animales están girando, mi hermano? ¿Porque se volvieron locos porque fue una bacteria? ¿O la misma naturaleza está pidiendo que su Salvador, su Creador, venga y ponga orden? Todo lo que está aconteciendo no es normal. No es normal. Tal vez no ha llegado a tu ciudad, tal vez no ha llegado a donde tú vives, pero el mundo entero está en conmoción. Miren lo malo del mundial, la copa del mundial. Es el símbolo satánico de Belcebú. Y la iglesia está entretenida. Si no es escuchando al falso pastor, al falso evangelista, al falso maestro, en deportes, en muchas cosas, pero no se está preparando. Y las señales cumplidas. Dijo, mirad que nadie os engañe. Y la única forma de que usted no sea engañado es que usted vuelva a la bendita palabra de Dios. Mire, mi hermano, yo soy uno de los que he encontrado fallas, errores en la Biblia. Soy uno de los que enseño quién creó el Nuevo Testamento. Soy el que hablo de las contradicciones que hay, pero también le digo a la gente, porque me han preguntado, pastor, entonces, ¿qué hacemos leyendo el Nuevo Testamento si lo escribió la gran ramera? Es que ahí encontramos el testimonio de Cristo. Pero como no saben las profecías bíblicas, porque no estudian la palabra de Dios, se les olvidó que Satanás cambiaría los tiempos y la ley por medio de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Y ya se vio en el año 1582 como también el Papa Gregorio cambió los tiempos, y los días, meses y años que vivimos o que manejamos es el calendario gregoriano, no el solar lunar. Por eso los días, meses y años son distintos a los del pueblo de Israel. Por eso se levantaron teologías donde hablan de judaizar la iglesia, que es mentira. Por eso usted encuentra el libro de Gálatas donde va en contra del pueblo de Israel. Porque no saben que fue manipulado y se lo dieron como un manual con el cual llevaron a la iglesia a separarse y a rechazar al pueblo de Israel. Y la iglesia desconoce esto.
Pero Cristo dijo algo muy tremendo. Mire, por ahí se levantó no se levantó, es un pastor famoso. No es que voy a decir el nombre, es trinitario y defiende la Trinidad a morir. Y defiende a morirle las cosas y dice que no puedan creer en eso, que no sé qué. Y dice que se llama evangelio progresista. No existe tal evangelio progresista. Existe la verdad de Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es quien te va a salvar, es tu redentor, tu salvador. Cristo es quien te perdonó de los pecados, quien te redimió por medio de su bendita sangre en la cruz del Calvario. Él es el que va a abrir los libros. Él es el que escribe o da la orden a los ángeles de escribir tu nombre en el libro de la vida. Y si tu nombre no está en el libro de la vida, mi hermano, perdiste. Perdiste, mi hermano, si tu nombre no está en el libro de la vida. Allá no vas a ir ni por ser pastor, evangelista, iglesia grande, iglesia chica, ser bonito, ser feo, ser blanco, ser negro, ser amarillo. Allá no importa si usted es colombiano, americano, mexicano. Lo único que importa es que su nombre esté escrito en el libro de la vida por obedecer a Cristo. Mire cómo Pedro se equivocó con nombrar a Matías. Y Cristo tuvo que corregirlo. Y nombraron al Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe, verso 4, dijo Cristo. Porque vendrán muchos, no es uno ni dos, para que ustedes se identifiquen, dice muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre. Muchos, dijo, no es una cantidad poquita, muchos. Y esto no lo dijo para los últimos tiempos. Oído a esto, atento mi hermano, porque Cristo dijo, y esto se empezó a cumplir desde que Él subió a los cielos. Muchos vendrían en su nombre, diciendo yo soy el Cristo. La iglesia le han enseñado que van a aparecer hombres diciendo yo soy el Mesías, yo soy Jesús. Sí han aparecido. En muchas naciones han aparecido algunos. Pero la verdad de lo que dice Grecia no es que iban a decir yo soy el Cristo, que iban a reemplazar a Cristo. No, en el griego lo que dice Cristo traduce la verdad. Aparecerían muchos diciendo yo predico, yo enseño, yo hablo la verdad. Y el mundo está sometido en este momento en muchos que predican diciendo que tienen la verdad. Pero cuando comparamos con la palabra de Dios, son falsos mentirosos. Y la gente les cree porque se apartó de la palabra de Dios. Pastor, es que yo la tengo en el celular. Dios lo bendiga, mi hermano. Está más modificada la Biblia en su celular que la misma que está escrita. Y usted no lo sabe. Porque usted no estudia, usted no se prepara, usted no investiga. San Juan 5:39, el Mesías dijo algo espectacular que a mí me cambió la vida. Dijo, escudriñad las escrituras. Escuche, escudriñad las escrituras. Estaba hablando con una hermana de Dallas que me decía, pastor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Y le dije, va a sonar fuerte, pero Cristo cuando dijo, escudriñad las escrituras, mi hermana, el Nuevo Testamento no existía. Si usted lo investiga, tómese la molestia, el tiempo de ir a investigar. La historia muestra, están los registros. Ay, es que yo no le creo a Google. Ese es su problema, si usted no le cree a Google. Si no, busque enciclopedias, busque bibliotecas, váyase a los libros. Pero si Google tiene toda la información ahorita que podemos entrar, búsquela. Porque por Satanás cerraba Google para que la gente no se entere de la verdad. El Nuevo Testamento fue escrito, lo escribió San Jerónimo, un obispo de la Gran Ramera. Escuche la palabra obispo, que fueron de los que traicionaron al apóstol Pablo. Porque si usted no lo sabe, solamente hay 5 ministerios, no 6. Pero en Hechos 20:22 dice que el Espíritu Santo, hay una impostación. Y nadie sabe esto. Que los obispos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento por orden del Papa Dámaso I y Constantino. Entre el año 320 a 350 después de Cristo.
Pero en Hechos 20, 22 hay una impostación y la gente no lo sabe. Pero está escrito que el Espíritu Santo os nombró por obispos para edificar la iglesia. Y se lo atribuyeron a Pablo. Y estos obispos traicionaron al apóstol Pablo. Fueron los que crearon el concilio de la Odisea. Y por eso un mensaje tan fuerte a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Año 320 después de Cristo. Leudaron la palabra, impostaron. Y por muchos años se nos dio un manual en el Nuevo Testamento leudado. Escuche, leudado. ¿Desechamos el Nuevo Testamento? No, mi hermano, no lo deseche. Cuando usted investigue, no lo deseche, porque Cristo dijo, escudriñad las Escrituras. Entonces tenemos que preguntarnos algo y hágase la pregunta, ¿qué escritura tenemos que escudriñar si el Nuevo Testamento no existía cuando Cristo habló? ¿Qué era lo que manejaba Cristo y los apóstoles? ¿Cuál era la lectura? ¿Cuál era la palabra de Dios que ellos manejaban en los rollos y los pergaminos si el Nuevo Testamento no existía? Aquí se refería a Pablo cuando dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir e instruir en justicia, que es tan famoso y se lo sabe. Si Pablo lo que escribió fue una cartica que le mandó a Timoteo, en una hoja, en un pergamino, no sea un pedazo de cuero, fue lo que escribió. Y no existía el Nuevo Testamento. Ni Pablo lo conoció. Pero ahí encontramos el testimonio de Cristo. Por eso tenemos que obedecer a Cristo cuando dice, mira que nadie nos engañe. Y empezar a analizar qué realmente es de Dios y qué no es de Dios. Porque todo lo que contradiga a Cristo no lo pudo haber escrito el apóstol Pablo. No lo pudo haber escrito el apóstol Pablo. Pablo amaba a Cristo. Pablo le vio cara a cara, face to face, estuvo con él y aún dice que subió hasta el tercer cielo a su presencia. Aún se inclinó y le dijo, Señor, Señor, ¿quién eres? Y él mismo le dijo, yo soy Cristo a quien tú persigues. Y Pablo se enamoró tanto de él. Pero se aprovecharon para leudar la palabra de Pablo, no la de Cristo. Por eso cuando se estudia las Sagradas Escrituras o la Biblia, y cuando se encuentra que Pablo dice una cosa, pero Cristo prohibió, o Marcos dijo una cosa, pero Cristo prohibió, tenemos que tener conciencia que le metieron la mano y la leudaron. Y Dios ya lo había advertido en Jeremías 8:8. Allí dice muy claro que los escribas cambiaron sus verdades con su pluma mentirosa. Léalo, amado hermano. Por eso en Jeremías 6:16 dice, paraos en vuestros caminos, preguntad por las sendas antiguas y caminad en las sendas antiguas y hallaréis descanso a vuestras almas. No podemos desechar el Nuevo Testamento, no podemos desechar las cartas paulinas, pero nos toca mirar que no nos engañen. Porque por muchos años manejamos un libro que en el Nuevo Testamento fue leudado y la gente no lo sabe porque no lee la misma Biblia. Fíjense en Gálatas capítulo 1. Pablo dice, ahí está escrito y se lo atribuyeron a Pablo. Investíguese, investigue usted mismo quién es el autor de Gálatas o quién escribió y usted va a encontrar que donde dicen se le atribuye, y si se le atribuye es porque nadie está seguro que Pablo lo escribió. Además no encontraron los eruditos, los que formaron el Nuevo Testamento, no encontraron una carta completa escrita por Pablo, sino recortes de sus seguidores por aquí, por allí, por allá, y decidieron unirlas a ver qué lograron conformar. Y ahí dice, si alguno habla un evangelio distinto a este, es anatema. Así dice. Y dice, si aún un ángel del cielo bajara y te enseñara o te dijera, ese anatema. Anatema es maldito, es maldecir. Y Cristo dio la orden de no maldecir, sino bendecir aún a los que nos persiguen y nos ultrajan. Es imposible que Pablo escriba eso. Someten a las mujeres en unas cartas, en unos apartes. Por ejemplo, dice que no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y en 1 Corintios 14
verso 34 y 35, el mismo léalo, ahí dice, donde Pablo les dice, calla mujer, calla en la congregación, porque no es lícito ni hablar, como la ley, él dice ahí, o está escrito, como la ley lo prohíbe. Pero él mismo dijo que la ley había sido abolida. Entonces, ¿por qué si él mismo dice que la ley fue abolida, luego dice que la ley, y se basa en la ley para callar a las mujeres? Por eso es mejor ir al fundamento, ir a Cristo, al verdadero, y mirar lo que Cristo dijo. Y si él dijo, mirad que nadie os engañe, hay que revisar las doctrinas. No importa si es famoso el evangelista, no importa si fue Gigi Ávila, no importa si fue Billy Graham, no importa si fue Kathryn Kuhlman, no importa si fue el que sea, no importa si soy yo, hay que revisar que la doctrina sea la correcta. Él dijo escudriñar las escrituras, nunca dijo, por favor, escuchen a los profetas en los últimos tiempos porque ellos le van a traer la verdad. No dijo escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, os parece, en ellas, no que ellas. En ellas está la vida eterna. El Nuevo Testamento es el testimonio de Cristo. Pero hay que revisar qué es de Dios y qué no. Por eso la coma juanina, para los que no conocen este tema. Busque qué es coma juanina, para que usted sepa que hay impostaciones en la Biblia. Investíguese quién se inventó la Santísima Trinidad, en qué concilio, en qué fecha, quiénes fueron los que expusieron este tema y por qué está escrita en Mateo 28, 19. Y va a encontrar que en los supuestos originales griegos no están esos versículos, ni siquiera en 1 Juan capítulo 5, versos 7 y 8. Muchos vendrían diciendo que tienen la verdad y a muchos engañarán, dijo Cristo. Y oíréis de guerras, rumores de guerras. Mira que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ojo con esto. Porque esto fue hace 2000 años. Cuando él dijo, no se turben, porque no es el fin. ¿Por qué? Porque vendrían, y hemos visto guerras, rumores de guerras entre naciones, países, las famosas ligas de las naciones, que ahora se llaman Naciones Unidas. Esto no es desde ahorita. Entonces ya llegó el tiempo de empezarnos a preocupar. Verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Es así o no es así? ¿Cumplido? Cumplido hasta el momento, verso 7. Dice, y habrá pestes. ¿Las ha habido? Chikungunya o chikungunya, fiebre amarilla, fiebre aftosa, pestes por la fiebre del pollo, pandemias por todo lado. Y no crea que la del 2020 fue la única. Revise hacia atrás, infórmese, mi hermano, cuántas pandemias ha pasado la humanidad. Aún el SIDA. Eso es una pandemia. Averígüese, mi hermano. ¿Cumplido? Cumplido. ¡Hambres! Gracias a Dios, para muchos de nosotros no nos hemos acostado sin un pan de cada día, sin la comida diaria, pero hay familias, mi hermano, que no tienen con qué comer mañana, ni siquiera esta noche. Mira el caso de Venezuela. Vaya al África. Es que nos interesa más el mundial que no mirar la realidad. Vaya al África, ¿cuánta gente está aguantando hambre? ¿Cuántos en su familia están mal económicamente que no tienen con qué comer? ¿Cumplido? Mire Venezuela. Cumplido, mi hermano. Dice, y terremotos en diferentes lugares. Según la ciencia, y la gente desconoce esto, cada 5 minutos está temblando en muchas partes del mundo entero. Aquí hace menos de un mes, en esta zona de Texas, casi todo el estado de Texas tembló. Yo no me di cuenta, pero mi esposa salió a buscarme, que yo estaba trabajando ahí en un vehículo, me dijo, amor, éntrate. Pues aquí nos entramos porque las casas son de un piso. Y todas las casas, las construcciones son en madera.
Pero aquí el temor es que la arena, porque estamos en desiertos, se abra. En naciones como Colombia, mi país, otras ciudades grandes, son edificios. Y hemos visto aún en México cómo se derrumban. Cada 5 minutos se está temblando en el mundo entero. Y la gente, como si nada. Verso 8. Dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Atentos a esto porque hay teologías que están diciendo que esto es para los últimos tiempos, que antes del arrebatamiento de la iglesia, pero esto ya se cumplió. ¿Cómo así, pastor? Sí, usted tiene que leerse la historia de la iglesia. Aún la Biblia, y Cristo dijo que a los discípulos los asesinaron. A los discípulos de los discípulos los persiguieron, los asesinaron. Usted tiene que abrir sus ojos e investigar sobre lo que fue la Inquisición, las famosas cruzadas, para que usted se entere. Y personas como yo, que tenemos mi edad, que yo nací en el año 1970, por ejemplo, yo conocí, siendo muy niño, que no había ni iglesias cristianas, ni una sola, mi hermano, cuando yo nací. Y los poquitos hermanos que se reunían para predicar la palabra de Dios eran asesinados, eran mutilados, sus casas las incendiaban, las cogían a piedra. La persecución que ha habido a la verdadera iglesia, a los verdaderos siervos, ha sido intensa y muchos han muerto por el nombre de Cristo, por la verdad, ni siquiera por el nombre de Cristo, por la verdad de Cristo, que es muy distinto. Porque la verdad de Cristo es diferente a la verdad de los predicadores modernos, sobre todo. Dice, muchos tropezarán y entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y están pensando que esto es para el tiempo del fin. Cuando venga el anticristo. No saben que esto se cumplió. No saben que la iglesia ya pasó por esto, ya vivió esto. Verso 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y cuando usted se lee, mi hermano, el libro de San Juan, Primera de Juan, capítulo 2, donde habla del anticristo, usted nota, aún en capítulo 4, verso 1, el apóstol Juan dice muy claro, amados, probad los espíritus si son de Dios o no son. Y lo dijo en su momento, y lo dijo en su época, y él mismo lo aclara, porque desde ya habían aparecido ya personas leudando la palabra de Dios. Y Juan tuvo que entrar en defensa. ¿Cuántos años nos han engañado con una teología greco-romana y ni siquiera lo sabíamos? Usted tiene una Biblia que fue traducida en el Nuevo Testamento, fue traducida de Grecia, del griego, al latín y al latín a los idiomas. Por eso tantos cambios y tanta tergiversación y tanta prohibición y tantas cosas que no son. Una de ellas es que el nombre de Dios ya fue borrado de la faz de la tierra hace mucho tiempo y usted no lo sabía, pero está esperando que aparezca el anticristo y es que para que borrar el nombre de Dios sobre toda la tierra. En la Septuaginta, cuando tradujeron del hebreo al griego, le quitaron el nombre de Yahweh y le pusieron Dios con D mayúscula y usted no lo sabía. Usted no conoce el nombre de Dios, usted conoce el nombre del testigo fiel, pero su nombre es el greco-romano, el griego y de Roma, que fueron quienes escribieron el Nuevo Testamento con los nombres que usted y yo conocemos y repetimos, pero no son sus nombres. O si no, hágase una simple pregunta. Si el ángel o el arcángel en Mateo capítulo 1 le dijo muy claro a José, su nombre será Jesús. ¿Quién o quiénes crearon y en qué concilio decidieron unificar la palabra Cristo con Jesús y resultó Jesucristo? Cuando la orden del arcángel fue Jesús. Y seguimos repitiendo como loras, por no estudiar, por no prepararnos, por no investigar.
por comer entero y comer cuento. Dice la palabra de Dios en el verso 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ha pasado? Ha pasado. ¿Lo estamos viendo? Lo estamos viendo. La iglesia dice amar a Dios, pero aborrece al prójimo. O dígame, ¿qué hacen tantos pastores haciendo videitos de este evangelista, de este pastor, de este falso, para refutarlo y diciéndole hijo del diablo? Eso no es amar al prójimo, y menos como a sí mismo. Pero dicen amar a Dios y al prójimo. Están invalidando la ley, y más que Cristo dijo que si tú cumplías con esos dos mandamientos, que no son nuevos, le aclaro, porque estaban en el Antiguo Testamento, usted puede cumplir toda la ley, porque el amor todo lo puede. ¿Dónde está usted metido, mi hermano? Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice perseverar, aguantar. Aquí viene lo delicado y lo duro. Aguantar. Perseverar es sufrir, es aguantar, es enfrentar. Será salvo. Dice, y será predicado este evangelio. Escuche, esto es lo que más me encanta. Y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? Hay que preguntarnos. ¿Cuál evangelio, mi hermana? ¿Cuál evangelio, mi hermano? ¿Cuál evangelio está predicando usted? Porque cuando Cristo dijo, y será predicado este evangelio, Pablo no había sido llamado al apostolado. Estaba Cristo sobre la tierra. Y Pablo fue llamado tiempo después de la ascensión. Fue llamado tiempo después del día de Pentecostés. Entonces, cuando Cristo dice, y será predicado este evangelio, es el evangelio que predicó Cristo. Y la iglesia no sabe ni qué predicó Cristo, ni qué enseñó Cristo, ni qué prohibió Cristo. La iglesia predica el evangelio o se basa en las señales de Pablo, que Pablo enseñó y San Marcos ratificó. Y la iglesia no sabe que Marcos fue discípulo de Pablo, no de Cristo. Fíjese, Marcos 17 dice, está escrito, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, tomarán serpientes, aún cosa mortífera, y nada les hará daño, pisarán escorpiones y serpientes. Ahí dice, está escrito. Y en esa porción muchos se basan. Y lo mismo en 1 Corintios capítulo 12, en los dones del Espíritu, muchos se basan para sus ministerios. Pero Cristo en Mateo 7, 21 al 23, los prohibió. Léaselo, dice muy claro el 7, 21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le pregunto, mi amado hermano, ¿usted conoce la voluntad del Padre Celestial? ¿O usted es uno a los cuales le enseñaron que no se meta al Antiguo Testamento porque la ley fue prohibida? Cuando Cristo dijo que no había abrogado la ley, sino era el cumplimiento de la ley. ¿Pero cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley cumplió Cristo? ¿Y cuál no cumplió? Y la iglesia no sabe ni distinguir en la ley de los hombres, la ley de los sacrificios, la ley del Hammurabi, la ley del talión, que también está en la Biblia. No sabe distinguir entre esto porque sus ministerios falsos y mentirosos les enseñaron que la ley, porque está mal traducido del griego al latín y en latín a nuestros idiomas, no describió cuál ley es la que está abolida. Entonces la gente no conoce cuál es la voluntad del Padre Celestial. La gente no sabe que hay normas, estatutos y leyes. Y está la palabra del Eterno.
que no se ha abolido. Cristo la cumplió, los verdaderos apóstoles la cumplieron, hasta Pablo la cumplió, pero la gente se basa en que en Gálatas dice que la ley fue abolida. Es que si les decimos que lean el Antiguo Testamento, les enseñaron por años, porque a mí también me lo habían enseñado, que eso es judaizar la iglesia. Cosa muy distinta. Y Cristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces te obliga a ti y a mí a conocer la voluntad del Padre Celestial y saber qué se ratificó, qué se quitó. Yo no encuentro por ninguna parte de las Sagradas Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que Cristo haya abolido, haya quitado, haya prohibido algo de lo que el Padre estableció en el Antiguo Testamento. ¿Que modificaron la ley de los sacrificios? Sí, sí. ¿Que Dios ya no está de acuerdo con sacrificios y cosas, como dice el libro de Isaías capítulo 1? Sí. Pero Él no nos ha prohibido matar, no nos ha prohibido robar, no nos ha prohibido adulterar, no nos ha prohibido desear la mujer del prójimo, no nos ha prohibido, no. Entonces, ¿por qué ahora prohíben ver eso? Pero la iglesia miente, los profetas mienten, los pastores mienten, ya no hay maestros de la palabra, no hay maestros de la palabra. No hay pastores verdaderos en el mundo llevando la comida y el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Hay falsos profetas. Y Cristo lo advirtió. Le hace Mateo 7:22, el verso siguiente. Dice que en aquel tiempo le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre profetizamos. Lo mismo que dice o que autorizó San Marcos en el capítulo 16, verso 17, y la respuesta de Cristo es contundente. Dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes? A los que están sanando enfermos, profetizando y haciendo milagros. Léalo usted mismo, mi hermano. Nunca los conocí. Y los falsos ministerios, si usted quiere conocerlos, no tienen nombre, no tienen apellido, no tienen cargo, sino las señales que Cristo prohibió. Y si Cristo lo prohibió, lamento decirle que si usted lo está haciendo, es un falso ministro, un falso profeta, sea hombre o sea mujer. Todo aquel que hace lo que Cristo dijo no, es un falso profeta. Por eso él dice acá, y será predicado este evangelio, el de Cristo. Porque si usted se mira por allá en el libro de Romanos, usted va a encontrar que hay algo que le atribuyeron a Pablo. Y dice Pablo que el mundo o toda la iglesia será juzgada de acuerdo a mi evangelio, dijo Pablo. Y no es verdad. Cristo dijo, y será predicado este evangelio. ¿Cuál? El de Cristo. Por eso usted tiene que ya dejar a un lado de mirar los milagros, las señales, los prodigios y mirar qué fue lo que Cristo enseñó, qué pidió, qué ordenó. Fíjese, San Juan capítulo 17, verso 3. Léalo, mi hermano. Y ojalá se léase y analice todo el capítulo. Dice muy claro, y esta es la vida eterna. Escúchelo, dijo Cristo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ahí está escrito con D mayúscula. Y la gente ignora que en Grecia se le decía a Zeus Dios con D mayúscula. Por eso Éxodo 3:15, después de la falsa palabra Jehová, hay un número 1 pequeñito. Y si usted mira la concordancia, que es la línea que está en la parte de abajo en muchas Biblias, dice que Jehová es una representación del nombre divino YHWH, Yahweh. Léalo, está en su Biblia. No se mate más defendiendo el nombre de Jehová, porque si usted no lo sabe, mi hermano, con todo respeto le digo, investígalo, averígüelo o abra su Biblia, pero léala bien. Lea ese número 1 chiquitico, Éxodo 3:15, después de la palabra Jehová hay un número 1 pequeñito y dice que Jehová no es el nombre de nuestro Dios, sino una representación que Roma le puso cuando quitó el nombre del Dios verdadero. Por eso muchos en el Nuevo Testamento que defienden el Nuevo Testamento y se paran en las cartas paulinas no saben que el nombre del Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Elías, de Daniel, de Ezequiel. Yahweh.
y lo tienen en su Biblia y no lo han visto. Es el único Dios verdadero. Y Juan dice, y a Jesucristo, y a Jesús el Cristo, es muy distinto. Jesús llamado el Cristo, o sea, el Mesías, porque Cristo traduce Mesías. Y si usted se va al hebreo es Yahshua HaMashiach, conocido como Jesús el Mesías, el enviado, el Elohim, el testigo fiel. Isaías 43, verso 10. Léalo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y yo le voy a decir una cosa, ¿sabe por qué no se ha acabado esto ya? Porque se ha predicado el evangelio de Pablo por todo el mundo. El de Pablo, no el de Cristo. Se ha predicado un evangelio grecorromano por el mundo entero, pero no el de Cristo. No el del perdón, no la restauración, no la misericordia, no la benignidad, no la fe en la palabra. No hay misericordia, no hay amor en el evangelio paulino grecorromano. El evangelio moderno te pisotea, te señala, te condena, te lleva al infierno. Cristo te da palabras de vida eterna y lo dijo Pedro muy claro cuando él preguntó, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él mismo lo dice, no te lo reveló carne ni sangre, bendito seas, Pedro. ¿Usted cree que si predicaran el evangelio de Cristo o conocieran lo que Cristo predicaba, estaría la iglesia como está? No sabemos a dónde entrar, no sabemos a dónde congregarnos, no sabemos a quién escuchar. Escuchamos al uno, empieza a hablar bonito, mensajes espectaculares, pero ¿quién nos está llevando a la palabra? ¿Quién nos está llevando a prepararnos para la vida eterna? ¿Quién me abre a mí la Biblia para decirme, lea aquí lo que Cristo dijo? ¿Quién nos está llevando a las Sagradas Escrituras? Nadie. Predican cosas que son bonitas, espectaculares en nombre de Cristo, en nombre del Espíritu Santo. Y son solo shows y espectáculos. Son palabras infladas, son palabras que realmente no llevan a la vida eterna. Mensajes hasta espectaculares, bonitos, donde la iglesia se levanta y amén, gloria a Dios, se aplauden, pero no saben que ni siquiera la palabra de Dios lo comprueba ni lo corrobora. ¿Cuál palabra es inspirada por Dios? ¿Cuál palabra es inspirada? Cuando usted analiza y cuando usted entra a investigar, usted encuentra qué es inspirado y qué no es inspirado. Y vuelvo y lo repito, investíguelo. Ni siquiera el apóstol Pablo conoció el Nuevo Testamento. Ninguno de los apóstoles, no hay un solo escrito fidedigno que digan que realmente hasta este día, que puedan decir esto lo escribió Pablo, lo escribió Pedro, lo escribió Santiago, lo escribió Felipe. No hay una sola prueba en el mundo entero. Ni los eruditos grandes la consiguieron. Encontraron fue pedazos de los escritos, pero no por él, sino los discípulos de ellos que escribieron para guardar recuerdos, y San Jerónimo decidió unirlos. Investíguelo. Investíguelo, ¿qué es lo que es inspirado por Dios? ¿Qué es lo inspirado por Dios? Cuando Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Si ni siquiera la Biblia existía era la Tanaj, el Antiguo Testamento, que es la Biblia original que maneja el pueblo de Israel. Y en el año 320 al 350, San Jerónimo, por orden del Papa Damaso I, decidieron, cuando ya lograron conformar los 27 libros del canon del Nuevo Testamento, donde ellos decidieron qué libros poner, qué libros quitar, lo unieron y conformaron la Biblia. Investíguelo.
Yo no necesito que usted me crea a mí. Vaya y investíguelo. Si Pablo no conoció la Biblia y cuando él escribió una carta, y les voy a dar el más grande ejemplo de algo muy tremendo, quiero que se vaya a 2 de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Mire lo que dice. Dijo el apóstol, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, no os dejéis mover en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, escuche esto, ni por carta como si fuera nuestra, ni por carta como si fuera nuestra. Los eruditos que han estudiado la conformación de las Sagradas Escrituras encuentran que en el mismo tiempo el apóstol Pablo ya le estaban falsificando sus cartas y por eso el evangelio se leudó. Se leudó. Y muchos lo desconocen porque no leen. Y él dice, ni por carta que fuera nuestra. Y la gente desconoce esto. Porque no quieren investigar. Y ese es su problema, no el problema mío. Llevo 32 años de pastorado, de ministerio por las naciones del mundo entero. Fundando iglesias, abriendo iglesias, formando hombres a la manera de Dios para que le sirvan a Dios. Y siempre enfocados en lo mismo. Hay que analizar la doctrina. Y cuando usted conoce los orígenes de cómo se conformó el Nuevo Testamento, usted tiene que tener mucho cuidado con lo que es la levadura. ¿Pablo mintió? No mintió. Los hombres se equivocan con sus interpretaciones. ¿Pablo mintió? No, no mintió. Hay errores de traducción del griego al latín y del latín a nuestros idiomas. Busque los orígenes. Yo nací en 1970, yo no soy un pastor novato, como le respondía a una persona en YouTube. Nací, crecí en las Asambleas de Dios de Colombia y también predicaron y me enseñaron como usted. Pero cuando empezamos a investigar y empezamos a entrar y a escudriñar las Sagradas Escrituras, Cristo dijo algo en San Juan 8:32, dijo muy claro, cuando que conozcamos, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero si usted quiere seguir en mentiras teológicas, eso es su problema. Mira lo que dijo Cristo, y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha llegado el fin? Porque se han enfocado en pelear en normas y reglas que ni siquiera saben que fueron impostadas por los obispos que escribieron parte del Nuevo Testamento en nombre de Pablo. Y la gente desconoce que hay unas cartas paulinas que se le atribuyen a Pablo, pero nadie certifica, ni los más grandes eruditos, que Pablo sí las haya escrito. Pero las escribieron los obispos. Y la gente desconoce esto. La gente desconoce que los obispos, 300 obispos, que fueron los que sucedieron al apóstol Pablo cuando murió, tomaron el control de la iglesia. Y fue cuando se creó después la iglesia católica apostólica romana, la Gran Ramera, en cabeza de un obispo llamado Alejandro. Y que cuando se organizaron por orden de Constantino y entró el papado, empezaron a asesinar, a matar con la famosa Inquisición a los verdaderos creyentes y seguidores del apóstol Pablo, discípulos de Pablo y discípulos de los verdaderos apóstoles y de Cristo. Pero la gente desconoce esto y se paran en ministerios que no están ni siquiera autorizados por la palabra de Dios y menos por el fundamento de la iglesia, que es el Cordero de Dios.
¿Usted cree que me viene a enseñar a mí una persona que lleva 5 años, 6 años, 10 años en el cristianismo cuando yo llevo toda mi vida y soy hijo de pastora, predicadora, fundadora de iglesias, misionera y lo he sido por mi vida en muchas naciones? Y me he dedicado a investigar religiones, sectas, denominaciones, pictografía, geografía bíblica, historia universal, historia del pueblo de Israel. He estudiado aún hasta raíces hebreas para ver cuál es la diferencia. He estudiado todas las denominaciones que he conocido para saber en qué se basan y qué es lo que están enseñando. Aún el catolicismo y sus dogmas he tenido que verlo para poder enseñar y enseñar la verdad. Pero los que no conocen la palabra de Dios se paran en un evangelio greco-romano y creen que están en lo correcto y se equivocan si usted no obedece a Cristo. Si Cristo dijo no, es no. Si Pablo dijo sí, pero Cristo dijo no, es lo que dijo Cristo y pare de contar. Es la máxima autoridad. El mismo Pablo dijo muy claro que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra no fue dado otro nombre al cual aún los mismos demonios se sujetan y doblan rodilla. No es mi nombre, no es el nombre de Pablo, no es el nombre del más grande apóstol, del ministro del evangelio moderno, no es el suyo, es Cristo, la máxima autoridad, la máxima autoridad. Y la iglesia camina en un evangelio leudado y lleno de teologías de hombre que la misma Biblia ni siquiera aprueba. Ni siquiera aprueba. Y lo más tremendo, sigamos leyendo, mire lo que dice Cristo de las señales. Dice muy claro, verso 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y el lugar santo es Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esto no lo podemos saber en este momento. Nadie puede decir en este momento cuál es la abominación desoladora. Unos dicen que el anticristo, ya hemos visto otras cosas, pero esta partecita está aún guardada. Verso 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Verso 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Escuche esto. La gente no investiga, la gente no busca, no, están esperando. ¿Qué dice el profeta de moda? ¿Qué dice el profeta fulano? ¿Qué dice la profeta fulana? Y están parados en un evangelio profético en este momento. Y miren lo que viene aquí adelante que Cristo dice. Porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y estamos en un periodo fuerte, no de la gran tribulación. Escuche esto, no de la gran tribulación, pero estamos en tribulación. Y desde el 2020 para acá, para nadie es un secreto esto. Biblia dice, porque, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y para nadie es un secreto que la NASA, los científicos, ya anunciaron y avisaron públicamente al mundo entero que la Tierra está girando en torno a su eje mucho más rápido y los días están yéndose así. Sigue cumpliéndose. Otra señal para la venida de Cristo, para el arrebatamiento. Miren lo que dice acá. Verso 23, y aquí vuelve otra vez a lo mismo que dijo en el verso 5. Verso 4 dice, mirad que nadie nos engañe. Es que una cosa es lo que usted piense, una cosa es lo que piense su pastor, otra es lo que piense su profeta, otra cosa es lo que usted piense en su teología o su denominación y otra cosa es lo que Cristo estableció. Es muy distinto. Entonces, si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, que es la verdad, o mirad, está allá, dice, no le creas. No le creas. Entre a la iglesia donde le inviten, entre a la iglesia donde vaya, o mire el ministerio de cualquier persona,
en este momento y mírelo y compárelo con la palabra de Dios. Compárelo con la palabra de Dios. Y si está haciendo cosas que Cristo prohibió, lo siento mucho. Puede hablar muy bonito, tener título, puede tener los posgrados que usted quiera, pero es un falso profeta. Y así habla en nombre de Cristo y sobre todo menciona el Espíritu Santo, no se le puede creer. ¿Sabe por qué no se le puede creer? Por una sencilla razón. Porque en la Biblia Cristo enseñó cuál es la función del Espíritu Santo. Está muy escrito cómo se mueve y cómo actúa el Espíritu Santo. Y usted compare a ver si es lo que le dicen o lo que le enseñan con lo que está escrito que Cristo dijo. Pero se aprovechan de algunos escritos del apóstol Pablo para tergiversar y manipular a la gente con cosas que ni siquiera saben cuál es el correcto significado. Y se paran y critican y señalan y nos tratan de falsos y nos tratan de cosas que no son, porque nosotros sí nos hemos dedicado tiempos. Llevo más de 32 años estudiando lo que es las Sagradas Escrituras. Conocemos el hebreo. Nos vamos al diccionario Strong, búsquelo para que usted conozca el verdadero significado en el hebreo, pero también tenga el diccionario de la lengua de la academia para que usted sepa qué traducen las palabras realmente en su idioma. Y usted va a encontrar que todos los falsos profetas mienten con sus actos y sus hechos porque Cristo dijo no. Y le atribuyen que Pablo y Marcos los autorizan. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que Pablo iba a desautorizar a Cristo? ¿Ustedes creen que Marcos iba a contradecir a Cristo? No, pero le dicen a uno, es que está escrito ahí, está escrito, está escrito. Y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. No siquiera se han analizado San Juan capítulo 16, ¿para qué fue que vino el otro Consolador? Ni siquiera tienen la verdadera traducción, como le dije, de las palabras de Pablo cuando habló en 1 Corintios capítulo 14. No conocen cuál es la función de los 5 ministerios correctamente. Pero como Cristo dijo no y Pablo dijo sí, creen que es lo que dijo Pablo. No, yo puedo aquí decirles 50,000 cosas a ustedes como pastor. Pero si lo que yo hablo está comprobado y corroborado en la palabra de Dios y en las pruebas reales, estoy diciendo la verdad. Pero si ustedes no pueden comprobar lo que yo estoy hablando, soy un falso y un mentiroso. Solo usted fíjese las respuestas de las personas que están caminando en el error. Les gusta dar opiniones sobre la palabra. Opiniones personales. Pero vaya, mire y verá que la palabra no dice nada de eso. Ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni nada. Pero son opiniones personales. Y lo más tremendo es que los que caminan en el falso ministerio responden lo mismo. Están cortados, como dicen, por la misma tijera, porque es lo mismo que enseñan desde los altares. Con teologías humanas. Miren lo que dijo aquí. Entonces, si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, o la verdad, mirad allí, no lo crean. Mire, léaselo por favor, Mateo 24:24, para usted que le gusta contradecir la palabra de Dios. Mire, una de las señales fuertes antes del arrebatamiento es muy clara, dijo, porque se levantarán falsos cristos, que traduce falsas verdades, y falsos profetas. Falsos profetas. ¿Quiere identificar a un falso profeta? Léalo usted mismo. Está en la palabra de Dios. Léalo, mi hermano. Dice muy claro, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Qué dijo Cristo? Y vuelvo y lo repito. Léase usted Mateo 7, 21 al 23. Cristo les dice en el 23, nunca los conocí, apártense, hacedores de maldad. Y si Cristo les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿quién los usa? Pero ellos dicen que es el Espíritu Santo. Y pregunto, ¿el Espíritu Santo iba a contradecir a Cristo? Nunca. Nunca. Entonces analice en qué ministerio está usted, en qué teología camina usted, qué sistema de pensamiento maneja usted. ¿Usted está detrás de las señales
Cristo está diciendo que los falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. ¿Usted cree que es que yo me invento lo que estoy hablando? ¿Usted cree que es que yo me invento la palabra de Dios o estoy reescribiendo la historia y la palabra de Dios? No, yo la he investigado, la he estudiado. Tengo 52 años de mi vida y estoy en la iglesia desde el vientre de mi madre y pasé por todas las clases de escuela dominical desde los parvulitos hasta ser presidente de jóvenes cuando ya fui joven y pasé por el seminario bíblico, y no uno sino 3 también. Y he dedicado toda mi vida a buscar la verdad, porque Cristo lo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oseas 4:6 dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y cuando usted se analiza todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, encuentra una gran verdad: que los falsos profetas llevaron el pueblo de Israel a la perdición, a la fornicación y adulterio espiritual. Y Pablo lo dice en Romanos 1:23. Dice que los hombres en los posteriores tiempos cambiaron la gloria del Dios viviente por semejanza de imagen de hombre. Por eso usted defiende hombres, defiende ministerios, defiende su palabra, defiende su sistema de pensamiento, pero no me lo puede comprobar aquí. No es su opinión ni la mía cuentan, es lo que la palabra enseña. Es lo que Cristo dijo. Pablo se equivocó, Pedro también se equivocó, yo me puedo equivocar, los hombres nos equivocamos, Cristo no. En San Juan 14:6 él mismo dijo: yo soy el camino. No dijo Pablo, ni Pedro, ni Judas, ni usted, ni yo. Yo soy el camino, yo tengo la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través mío, dijo Cristo. Entonces, ¿por qué no estamos obedeciendo a Cristo? Y si seguimos a los falsos profetas llenos de señales y hablan en nombre de Cristo, y sobre todo, es que lo más tremendo, en estos tiempos, usted nota que los profetas modernos hablan en nombre del Espíritu Santo. Y te dicen que necesitas tener revelación, pero la revelación que están enseñando no está comprobada ni corroborada en la palabra de Dios. ¿Quién te va a salvar a ti? ¿El profeta, el apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista o Cristo? ¿A quién tienes que obedecer? Tú puedes pelear todo lo que quieras y refutar todo lo que quieras, pero si tú no tienes el conocimiento, ¿qué me vienes a hablar a mí? ¿Qué me vas a enseñar a mí? ¿Me vas a hablar de las parábolas? ¿Me vas a hablar de lo que Pablo dijo, que Pablo enseñó? Y quiero que sepa una cosa, que el 80% de lo que Pablo enseñó está comprobado y corroborado por Cristo y por el Antiguo Testamento. Por eso en la concordancia, que es en la letrica chiquitita de abajo, dice de dónde era el origen de lo que enseñaron los apóstoles y Cristo. Pero todo lo que contradiga a Cristo, llámese quien se llame, es levadura. Y como tú no conoces los orígenes, ni cómo se conformaron los cánones bíblicos, peleas y defiendes una levadura. Y es tu problema. Cristo mismo le dijo a los apóstoles: no se alegren ni porque los demonios se les sujeten, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y su teología no le va a defender. Si llega el arrebatamiento, que va a llegar en el momento justo y preciso después de las señales que Cristo dijo, y esta es la máxima señal que hay, léala, no en las guerras. La máxima señal, dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Y en Apocalipsis por allá dice que aún el falso profeta hará descender hasta fuego del cielo, pero que no les creamos. Hay que volver a la palabra de Dios. No hay un evangelio nuevo, no hay un mensaje nuevo, no hay una instrucción nueva.
Estaba profetizado en Jeremías 8:8. Los escribas cambiarían su verdad con su pluma mentirosa. Daniel 7:25 dice que la bestia cambiaría los tiempos y la ley. Borrarían su nombre de la faz de la tierra. Por eso la gente no conoce quién es su Dios. Y miren lo que dice la escritura. Verso 25 dice, ya os lo he dicho antes. Léase todo lo que Cristo enseñó y comience a obedecer a Cristo y usted se va a dar cuenta quién es un falso profeta, quién miente o quién está engañado con una teología humana profética y se lo atribuyen al Espíritu Santo. Pero el verdadero no contradice a Cristo. Si Cristo dijo no, es no y punto. Y lamento mucho si usted no está de acuerdo conmigo. Revise su doctrina, revise sus teologías, vuelva a la Biblia. Y no me repita pensamientos de hombres. Porque a mí su opinión personal no me interesa. Mi opinión personal a ustedes tampoco les interesa. Es lo que el Cordero de Dios estableció. Lo que Dios estableció en su palabra. Verso 26 dice, así que si os dijeren, otra vez vuelve y lo dice, mirad está en el desierto, no salgan. Mirad está en los aposentos, no la crean. Tenemos que dejar de perseguir las señales, tenemos que dejar de perseguir a los hombres con señales y empezar a mirar hacia el Cordero de Dios y su verdad. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No hay una sola orden de Cristo, ni una sola, ni una prueba fehaciente que el Cordero de Dios nos haya dado la orden de seguir a hombres en estos tiempos con títulos proféticos o apostólicos. Dice muy claro Pablo, el Pablo verdadero, dice en Efesios capítulo 4, que los 5 ministerios están para edificar la iglesia, no para manipular la iglesia, ni para controlar ni dirigir a la iglesia. Edificarla como un edificio. Vamos allá y terminamos, mis amados hermanos. Dice muy claro. Miren lo tremendo, dice, por lo cual, verso 8, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice, él mismo, no dice que él mandó al Espíritu Santo, sino dice él mismo. Dice, constituyó, y está hablando el verdadero apóstol Pablo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Y muchos no saben lo que es un ministerio y lo confunden con el oficio. Está el ministerio profético, y Pedro lo dijo en 2 de Pedro capítulo 1, verso 18 al 21, que el ministerio profético es el que habla la palabra profética más segura, que es la bendita palabra de Dios. Y él lo aclara, léaselo muy bien. Dice que la profecía no es de interpretación privada tampoco, sino que fue dada de los cielos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, perfeccionarlos, o sea, prepararlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y Pablo el verdadero dijo que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Romanos 10:17, léanselo. Dice muy claro, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Que muchos hablan de Cristo, predican de Cristo, pero ni siquiera saben que Cristo ordenó ni que enseñó.
Hablan de los milagros, de las señales, de los prodigios, del pan y todo lo que él hizo. Pero no le obedecen. Se nota en sus prédicas, se nota en los comentarios, se nota en todo lo que escriben. Porque dan solo opiniones personales sobre la palabra, pero no transmiten la palabra. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de la carne. Perdón, del error. Artimañas del error. Y la más grande artimaña, según la Biblia, del error, es usar aún el nombre del Espíritu Santo, el nombre de Cristo, pero no le obedecen. Sino que siguiendo la verdad, que es Cristo, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cristo, Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Y viene la pregunta para finalizar. ¿Esto hacen los falsos ministerios y los falsos profetas? ¿Te hablan en amor? ¿Te hablan la palabra de Dios? ¿Te llevan a Cristo? ¿Te llevan a la verdad? ¿O te llevan a sus opiniones personales? Es algo tremendo. Padre Santo que está en los cielos, te damos gracias en este momento, Señor. Quiero simplemente decir, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, porque tú mismo lo advertiste. Y la iglesia hoy está criticando, señalando, murmurándose, dándose nombres y tratándose de hijos del diablo, pisoteando tu palabra, pisoteando el Cordero de Dios. Y creen que con sus opiniones personales de lo que ellos mismos hasta desconocen, Señor, porque no han tenido el tiempo ni se han tomado la molestia de investigar, de escudriñar, de inquirir. No, les gusta dar opiniones personales parados en que aquí está escrito, pero no saben la verdad. No saben ni el correcto significado de las palabras porque ni siquiera toman un diccionario. No toman los originales, no saben los orígenes de todo, Señor. Tú mismo lo dijiste que cuando se predicara tu evangelio, Señor, llegaría el fin. Las señales están dadas, Señor. Estamos viviendo el tiempo de los falsos y los mentirosos en tu nombre y sobre todo en nombre del Espíritu Santo, Señor. Cuando ni siquiera conocen cuál es la función real del Espíritu Santo y está en tu palabra. No saben para qué vino Él y está en tu palabra, pero lo usan, Señor. No saben que están siendo usados por el falso espíritu de Dios llamado Kundalini, el imitador, y la Biblia lo hablaba también, Señor. Ni siquiera saben que existía un falso ni un imitador. Y creen que lo que están haciendo están agradando, Señor, y no saben que están tomados por espíritus de adivinación, por espíritus de demonios, por Satanás mismo, por Belcebú y todos esos espíritus que quieren engañar a los escogidos si fuera posible. Y han llevado a que el pueblo los siga por los señales, los milagros, los prodigios y las profecías que están fuera del contexto bíblico, Señor, pero hablan en tu nombre. Gracias porque tú lo advertiste, Señor. Te pido que bendigas a cada oyente, tanto por el Facebook Live como por la emisora de radio del ministerio, Señor. Aquel que nos está escuchando, Señor, por la emisora, bendícelo, guárdalo y permite que cumpla lo que tú ordenaste, Señor. Y que aprenda a mirar qué es la levadura y qué es la verdad, Señor, para que aprenda a obedecer al verdadero Pablo, aquel que amaba a Cristo, aquel que siguió a Cristo, aquel que predicaba de Cristo, Señor. Tú mismo dijiste que tú separarías el trigo de la cizaña, Señor. No nos corresponde a nosotros, por eso no vamos a dar nombres de nadie. Y simplemente seguiremos enseñando lo que tu palabra muestra, la verdad, Señor, de tu palabra. No la mía, no mi pensamiento, sino la verdad. Y permite que muchos caminen la verdad.
Tú le diste una promesa, Señor, al profeta Daniel, y que en los últimos tiempos, en los últimos momentos, muchos lavarían sus ropas con la sangre del Cordero de Dios. Muchos serán emblanquecidos, Señor. Y es a causa de tu palabra, no la de los hombres. Gracias, Padre. Y si vas a venir por tu iglesia, permite que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor. Gracias porque tu verdad es exquisita. Y aquí no cuentan ni las opiniones de los hombres, sino tu palabra. Bendícelos, guarda su entrada, guarda su salida, Señor, para siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos pronto. Me voy a despedir del Facebook Live y pasamos a seguir con la programación de la emisora en alabanza y adoración al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Dios les bendiga, nos vemos pronto.